con la ayuda del Espíritu Santo, si Él nos lo concede, para abreviar, en pocas palabras, decir mucho para la gloria de Jehová y para la bendición nuestra. Vamos a tratar un tema que lleva por título Antes y Después. Antes y después. Para ello vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de vamos a abrirla en Isaías. No estábamos hablando de Isaías, ¿verdad? Isaías capítulo, si mal no me acuerdo, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Gloria al Señor. Tuve que comprarle el cable también al otro, que es un chulo. Gloria al Señor. Isaías capítulo 14. Vamos a leer del 11 al 14. No, del 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vamos a leer un poquito. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Padre, tu palabra ha sido considerada. Ahora, Dios mío, nos disponemos a transmitir de parte tuya. Te ruego, bajo el control, Señor, y la alianza de tu Santo Espíritu, el rema que tú has preparado para nosotros los presentes y para los que viven alrededor de esta obra tuya, y para los que se están conectando, se han conectado y se conectarán con este culto maravilloso al Dios viviente a través de las redes sociales. Úsame como solo tú puedes, sabes y quieres, y te ruego me uses. En el nombre y para la gloria de tu Hijo Jesucristo te lo ruego, no solo en la palabra, sino en poder. Padre mío, que mientras tu palabra fluye por mi boca, tú sanes, así a creyentes como no a creyentes, a los vecinos, los que estén alrededor de este lugar. Seas tú libertando, sanando, operando, obrando maravillas y sobre todo transformando, cambiando corazones y salvando las almas, reconciliando con Cristo al descarriado, edificando, exhortando y consolando a nosotros, tu iglesia, Padre mío, y avivándonos en poder y con poder en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el título del mensaje? Antes y después. Antes. Extraño título, ¿verdad? Antes y después.
Veamos qué significa la palabra antes. Definámosla. Lo que precede en el tiempo, anteriormente, antaño, hace poco o mucho tiempo, o lo que es lo mismo, un tiempo pasado. Después, con respecto a esta palabra, hace referencia al tiempo futuro, no a lo que es, ni a lo que fue, sino a lo que será. Anótelo. Hace referencia al tiempo futuro, no a lo que fue, no a lo que es, mas sí a lo que será. Un ejemplo, hay incontables e innumerables ejemplos. Uno solo voy a dar con una frase. Allí voy a recoger el antes y el después. Nos vemos después, pero antes te llamo o te llamaré, como usted crea que está mejor construida la oración. Nos vemos después, pero antes te llamo. ¿Amén? Está el antes y está el después. Antes de que cumpliese 25 años, yo era soltero. Pero después de que pasé de esa edad, dejé la soltería para abrazar el estado de casado. Otro ejemplo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, comencemos. A manera de introducción, quiero hablar de un ser creado por Dios, un querubín grande y protector, llamado Luzbel, del cual la Biblia ya lo reseñamos en el capítulo 14, lo que le ocurrió después. Pero antes de que él se convirtiera en espanto, antes de que él se convirtiera en lo que hoy es, veamos quién era. Ya leímos una parte en Isaías capítulo 14. Ahora vayamos a Ezequiel capítulo 28 y veamos allí 28 del 12 al 19. Gloria a Jesús. 28 del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Quién lo creó? Jehová de los ejércitos. Tú, querubín, ¿quién era? Un ser angelical muy cercano a Dios. Un ser angelical con un poder y autoridad emanado de Dios, delegado por Dios, tremendo. ¿Qué significa Luzbel? Luz bella, iridiscencia, resplandor de gloria.
Era glorioso el resplandor que emanaba de él. Porque él, como nosotros, reflejaba la gloria del Señor. Amén. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta antes y después, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto en sus caminos, antes, después, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, no podía estar en la presencia del Señor ya. Fue desechado, fue arrojado del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, era su oficio. Se enalteció tu corazón. Antes humilde, en un tiempo después de su creación, permitió que entrara a su corazón algo que nadie conocía hasta ese momento, hablando de los seres creados por Dios. Orgullo, altivez. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Mucho cuidado con las hermanas. Mucho cuidado con los hermanos que son perfectos en hermosura física, que no hay en ellos donde encontrarle algo que nosotros pudiésemos llamar talla. Perfectos, altos, ojos verdes, azules, pelo muy lacio, blanco o moreno o cualquier otro color, musculoso. Ojo con esas personas, porque el diablo cayó por causa de su hermosura. No quiere esto decir de que porque yo soy hermoso voy a caer. No, Señor. Porque no hay nadie más hermoso que el Cristo de la gloria. Amén. Amén. Como Dios y como hombre, como Dios humanado. Amén. El rubio de Galilea. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que lo veremos volver en su regreso triunfal por causa y a consecuencia de venir a recoger, a buscar a su amada. Lo veremos ya como que, como el Verbo de Dios. Lo veremos como el león de la tribu de Judá. Aleluya. Antes el Cordero, antes Dios, por causa del pecado de la humanidad, dice la palabra, hombre, se humilló hasta lo sumo, experimentando muerte y muerte de cruz. Pero después de todo esto, nosotros vemos al Cristo de la gloria, por cuanto se humilló hasta lo sumo, yo también le engrandeceré hasta lo sumo. Le daré un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla delante de Él se doblará, y tendrán que decir que el Cristo de la gloria es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. ¡Cuánta diferencia entre lo creado y el Creador! El Creador nunca, jamás ha pecado, ni pecará, porque su naturaleza es santa, su naturaleza es pura. Él, aun cuando conoce todo lo que es
el pecado y lo que es la santidad abomina el pecado, porque su naturaleza es una naturaleza que pudiésemos nosotros llamarle inalterable. Aún como hombre, él se mantuvo firme. Por eso hoy tiene un cuerpo glorificado. Por eso hoy Dios le ha dado, el Padre, Jehová de los ejércitos, facultad de juzgar a los muertos y a los vivos en el día del juicio final. Vemos a diferencia de Dios convertido en Jesús y después convertido en el león de la tribu de Judá, vemos a este ser creado, un ser angelical llamado Luzbel, después de haber pecado, se convirtió en ¿qué? Espanto. En espanto. Espanto eres y para siempre dejarás de ser. Lo que él fue, nunca más lo será delante de la presencia del Señor. Lo que él es ahora, así permanecerá, porque a Dios no le plació extender su manto de misericordia y otorgar perdón a los seres angelicales en su pecar contra él. Pero también vemos otras personas o otros seres creados por Dios, el ser humano que Dios le ubica en un lugar paradisíaco llamado el huerto del Edén, y allí dice las Sagradas Escrituras que Dios lo puso como el administrador de todo ese lugar. Dios le dio poder, Dios le dio autoridad, lo hizo de una manera tan esplendorosa para que nunca se cansase, para que nunca llorase, para que nunca se enfermase, para que nunca envejeciese. Pero lo vemos después, ni siquiera lo hizo, mucho menos para morir. Pero mientras estuvo en comunión con Dios, tenían tantos privilegios de parte de la gracia divina, que Dios cada día venía y hablaba, conversaba con el hombre. No contento Dios con aquello, fijándose mucho, prestando mucha atención en la corona de su creación, el ser humano, y viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, le hizo una compañera, su ayuda idónea, una mujer perfecta. Mas sin embargo, vemos como el hombre fracasó antes en la presencia del Señor. Arriba Luzbel, abajo el hombre llamado Adán. Después vemos a Luzbel convertido en Satanás, el diablo, el adversario, la serpiente antigua. Vemos a Satanás convertido en Belzebú, el príncipe de las tinieblas, y Adán convertido ahora en ¿qué? En un hombre que ahora se cansaba, se enfermaba, se agotaba y tenía que morir. Lo primero que experimentó fue la muerte espiritual. Lo segundo, con el devenir del tiempo, la muerte física. Oh, amados míos, por eso tengamos muy presente en nuestras vidas el antes y el después de todo lo que concierne a nosotros como seres humanos, de todo lo que concierne a nosotros como hijos de Dios. ¿Quién eras tú antes? Sí, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice que ni los cobardes, ni los homicidas, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que hacen mentira,
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Eso éramos, hermanos míos, adúlteros, fornicarios, hechiceros. Pero llegó el Cristo de la gloria, derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario. Se nos predicó el evangelio de la vida, el evangelio de la paz, el evangelio de la concordia, el evangelio de la reconciliación con Dios, como está escrito en el libro de Primera de los Corintios. Otra vez os digo, reconciliaos con Dios. Y ahora hemos pasado de ser pecadores, enemigos de Dios, a ser llamados, redimidos en la sangre del Cordero Inmaculado. No contento con eso, antes éramos criaturas de Dios, antes éramos creación de Dios, pero hoy no solo somos creación de Dios, sino que hoy somos hijos de Dios, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Juan 1:11 al 12. Mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino por la obra gloriosa del Espíritu de Dios. Somos los hijos de Jehová, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Somos pueblo, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio de parte de Dios y para Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Somos linaje escogido, hermanos. Hemos sido escogidos de entre el mundo porque no cerramos nuestro corazón ni nuestros oídos al Cristo de la gloria. ¿Quién soy yo hoy? Antes era un hombre amargado, un hombre triste, cabizbajo, que un día a los 32 años llegó a decirle a su madre, llorando, borracho, a las 2, 3 de la madrugada: mami, tu hijo se te muere, tu hijo se va a morir. Desde el mundo ya Dios me había hecho un profeta. Tu hijo se muere, me estoy muriendo, mami. Estaba enfermo, estaba impotente, porque los demonios hacían el amor conmigo, hacían sexo. Los demonios no conocen el amor, ni tampoco hacen sexo como lo hace el ser humano. Lo que pasa es que con el poder que tienen y por el pecado que le da permiso de parte del ser humano, toma la mente de la persona y la exacerba de tal manera que hace que esa persona piense y sienta que está teniendo sexo, sea con una mujer el hombre, o sea con un hombre la mujer. Y allí eyaculaba, mi hermano. La vergüenza era terrible, bajo un poder de insomnio terrible. Demonios me decían: mátate, tú no sirves para nada. 30 añitos, 20 añitos el diablo me había puesto, porque un día hablé mal de él, un día sin ser hijo de Dios, fui por curiosidad a Santo Tomás, a las correrías de los penitentes. El sol era canicular, era un sol calcinante, y aquellos hombres encapuchados, otro por detrás con una cuchilla, con aguardiente o ron blanco, y ellos se iban golpeando, dándose latigazos, pensando que con las obras le pueden agradar a Dios, o sus pecados le van a ser perdonados. Pero la Biblia enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8, que no es por obra, por gracia, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, amados míos. Y allí, cuando yo vi a aquellos insensatos, yo me molesté. Yo era un joven de apenas 19 años, y yo dije: estúpidos, miserables, insensatos,
como estos hombres se golpean su espalda. Así eran los verdugones, así eran las ampollas de sangre. Y aquel hombre después le echaba el ron de su propia boca y después picaba a los verdugones de sangre con cuchilla. Cuando yo hablé en esa forma, eso estaba preñado de demonios. Aun cuando yo no era un hijo de Dios, sentí el ambiente horripilante, un ambiente cargado de demonios. En ese momento un demonio entró en mí y ese demonio, mis ojos se convirtieron como en una luz parpadeante y así a una velocidad inusitada. Yo me tiré al suelo y presa del miedo, yo dije, agua, agua, agua. No sabía qué hacer. En ese momento yo dije, Dios, perdóname, pensando que Dios estaba allí. No, Dios no está en donde se practica el pecado. Y si Dios está donde se practica el pecado, es si hay un pecador que quiera arrepentirse de su maldad para convertirse de sus pecados al perdón de Dios y entrar por el camino de la santidad que conduce a Jehová de los ejércitos. Oh, amados míos, en esos días comenzó a darme convulsiones tremendas. Oh, amados míos, el diablo existe, el diablo es real. Eso va a la edad de 20 años, pero a la edad de 32 años, yo sabía que al cumplir 33 años, yo iba a morir. Y le dije a mi madre, mami, me duele morirme por mis hijos, cuida a mis hijos. Era un adúltero, sí, era un pecador, era un hombre que aun cuando ya había oído hablar de Dios, todavía no lo tenía en el corazón. Pero ese hombre leía Biblia, ese hombre era capaz de leerse 25 capítulos diarios de la Sagrada Escritura. Me leí más de 20 veces el Nuevo Testamento. Vino a visitarme un testigo de Barrabás y comenzó a tratar de predicarme, y yo lo tomé y lo enrollé en la sabiduría de Dios sin haber pisado todavía un templo de Jehová. Pero ese hombre llegó a expresar, usted sabe mucho, voy a traerle al anciano. Le dije, ¿cuántos años tienes de estar en ese camino? Me dijo 15 o 18, bien no me acuerdo. Yo le dije, todavía yo no tengo un día en los caminos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú me dices que tienes necesidad de traerme al anciano, así le llaman allá a los que lideran. Yo le dije, vete de mi casa y no vuelvas más. Oh, amados míos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de quien nos viene a visitar, de quien nos viene a hablar. No le cierre la puerta si está preparado para que se convierta al Cristo de la gloria a través de usted. Pero si usted no está preparado, dígale muchas gracias, pero estoy ocupada, porque ellos los preparan para engañar a la humanidad, pero Dios prepara a su pueblo para que no seamos engañados por nadie en ninguna manera. Oh, amados míos, pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, ya había ido a una campaña y había escuchado a un hombre llamado Gustavo Afirpi, un predicador de allá de Puerto Rico, aquí en el circo de toros. Y yo, cuando lo oí predicando, me acuerdo que tenía una sombrilla y ese hombre predicaba sin santidad, nadie le verá. Y yo me quedé absorto, yo me quedé atónito, yo me quedé embelesado. Esa palabra era miel a mi alma, esa palabra era vida a mi espíritu. Y yo dije, Padre, si algún día me convierto a ti, yo quiero predicar como ese hombre, Padre mío. Oh, amados míos, faltando un mes, Dios, que la maldición
la convierte en bendición, porque ya la había recibido en mi corazón. Un mes para cumplir 33 años, yo me bauticé, fui bautizado en las aguas bautismales, habiendo sido ya bautizado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y heme aquí, aquel hombre que no servía, aquel hombre que decía yo soy, y perdónenme la expresión, pero tengo que decirla, yo soy una porquería, un hombre que fue hasta donde una bruja, pensando que en la brujería estaba la solución a mis males, cuando me daban ataques epilépticos muchas veces al día. Yo era un hombre muy simpático, y cuando llegaban los demás a visitar a los supuestos pacientes en esa clínica de Satanás, me miraban y decían: ay, tan lindo que es, pobrecito. Y esas palabras arrugaban mi alma, esas palabras ponían pequeño mi corazoncito. Un día dije: me voy a matar, esta noche me mato, yo no nací para esto. Pero yo, desde mucho antes, siendo un niño, Salomón profetizaba: yo nací para algo grande. Yo sé que ese Dios altísimo que existe y está en algún lugar del universo, en mi ignorancia hablaba así, Él está en todo lugar. Ese Dios que está en todo lugar, yo decía, ese Dios me creó para algo grande. Y una de las cosas por las que Dios me trajo a este mundo, le decía a mi padre, es para cambiarlo a usted. Era un borrachín, un hombre que le pegaba a mi madre, un hombre que no respetaba a nadie en la casa, pero yo era la debilidad de ese hombre. Yo era el único que podía calmarle, era el único que podía levantarle la voz. A la edad de 15 años le dije: yo nací para que usted cambie, usted va a cambiar, y yo nací para cosas grandes. He aquí, hoy soy un evangelista, un pastor, hoy soy un profeta de Dios, hoy soy un maestro, hoy soy un apóstol de Jehová. ¡Aleluya! De todas las cosas, soy un siervo del Dios Altísimo. Ese es el antes de mi vida, este es el hoy de mi vida, y el después de hoy será que un día yo recibiré un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado. A eso hemos sido llamados. El antes ya no existe, hermano. Vivamos el hoy para asegurarnos de que en el futuro estemos nosotros y tengamos la certeza de que somos hijos de Dios, de que en el día de nuestra muerte entendamos que le podamos decir a la muerte: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida eres en victoria, como dijo el Cristo de la gloria: he aquí, oh muerte, yo soy tu muerte. Cristo derrotó aún a la muerte, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Yo no tendré vida eterna, ya yo tengo vida eterna. Usted tiene vida eterna, pero hay que cuidarla, porque algo que se regala hay que honrarlo, hay que cuidarlo como lo que es el tesoro más grande que Dios le ha podido dar en todo el universo a un ser creado, el ser perdonado, el ser hijo suyo, el ser lleno de su presencia. Sí, el que antes era un derrotado, un perdedor, un don nadie, hoy soy un príncipe de Jehová. Usted es una princesa del Dios viviente. Oiga, yo le quiero recordar a alguien en esta hora lo que está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14. Aguarda Jehová
aliéntese tu corazón, esfuérzate. Sí, espera a Jehová. Se lo voy a repetir. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Espera a Jehová. Espéralo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera. Ten paciencia, porque aún he de alabarle a Él, salvación mía. Y Dios mío, Él es lo mejor que yo tengo. El Espíritu Santo es lo más grande que Dios me ha dado. Él está en mí. Él es mi amigo inseparable, mi amigo incomparable. Él es mi amigo entrañable. Él es el único amigo que yo tengo en esta tierra. Él es el que aún cuando un día yo pequé y me aparté de los caminos de Dios, Él, cumpliendo lo que está escrito en el libro de los Salmos, Él permaneció dentro de mí. Quizá usted esto no lo entiende, pero David sí lo entendió, porque David pudo expresar con tanto poder y con tanta seguridad palabras llenas de gloria, palabras que enaltecían al Dios viviente. Él pudo decir: no quites de mí tu Santo Espíritu. Estaba en pecado, pero el Espíritu de Dios no lo dejó, porque si mal no me acuerdo, Proverbios 27:10 o 10:27 dice: no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Él, el Espíritu Santo, sabía que yo llegué a ser amigo de Dios y me hice amigo del Espíritu Santo. Él aceptó mi amistad, nunca me dejó, aun cuando los demás se olvidaron de mí, aun cuando muchos decían Salomón ha muerto, aun cuando muchos decían ese predicador no será más. He aquí el siervo de Jehová, Dios, como cuando se tala un árbol y queda el tronco, de ese tronco está sacando este magnífico roble. Soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja nunca cae. Sí, y que da fruto a su tiempo y todo el tiempo. Soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Oh amados míos, oh bendita sea la gloria del Dios viviente. Bendito sea el que me creó. Bendito sea el que me formó en el vientre de mi madre. Bendito sea aquel que cuando nací, mi padre dándole patadas en el vientre a mi madre sufría. Yo nací con la cabeza que no la podía sostener, pero aquel que nació para morir, Dios había determinado que viviera. Ese es mi antes, pero mi hoy es diferente. Hoy estoy vestido con la armadura de Jehová, el Todopoderoso. Hoy soy quien soy por causa del yo soy. Si yo soy algo, soy un siervo de Jehová, pero Él es el gran yo soy. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi todo. Él es tu todo, amado mío, hermano mío. No le temamos a la muerte, porque la muerte es la transición a la vida perdurable, a esa vida que nunca cesará. Sí, aun cuando este cuerpo se envejezca, no obstante, mi espíritu al interior, mi hombre interior, se va renovando de día con día. Yo no soy un anciano, yo no soy un viejo, mi edad es tan solo un número, porque soy un espíritu que se mueve dentro de un cuerpo para comunicarle a este mundo que Dios es espíritu y que los que se acerquen a Él
adorarle en espíritu y en verdad. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria, 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 santo. Yo nunca he dado mi testimonio. Y lo que yo anoté aquí se quedó. Lo predicaré otro día. Pero tan solo voy a tomar ejemplos de un hombre de Dios llamado Moisés. ¿Quién era Moisés? El diablo trató de matarlo, porque el diablo intuía, no sabía, intuía que ese hombre le iba a hacer mucho daño. Trató de matarlo, matando a los niños menores de 2 años para abajo. Pero la madre, ¿cómo se llamaba la madre? Jocabed, Amram y Jocabed. La madre, confiando en Dios, lo tiró en el río, creo que el río Nilo, ¿sí? El río Nilo. Y el río Nilo tiene los cocodrilos, los caimanes más grandes del mundo entero. Está plagado en ese entonces más. Hoy han ido desapareciendo. El hombre los ha ido extinguiendo. Tomó una canasta, la calapateó con brea y allí se lo entregó a Jehová. Jehová, que es Dios, le dijo al diablo: cuídamelo. Porque nada más y nada menos, la hija de Faraón se le ocurrió ir a bañarse al río, teniendo piscina. Y perseguían a los niños, los hijos de las israelitas, para matarles, para asesinarles. Pero halló tanta gracia delante de esa mujer que dijo: será mi hijo. Y se crió en palacio. Pero en su corazón había un palacio mayor que ese, mucho más fastuoso. Y es el palacio que Jehová ha preparado para los que le aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Dios es tan lindo, amados míos. Él antes de Moisés, que su propia madre fue su nuera, fue su nana, fue su aya. Ese es el Dios que yo me gasto. Ese es el Dios que tú te gastas. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué no crees que Él puede sanarte? ¿Por qué no crees que Él puede libertarte? ¿Por qué no crees que Él puede darte esa casa que estás pidiendo? ¿Por qué no crees que Él puede darte la esposa que estás necesitando? ¿Por qué? ¿Por qué no crees que Él puede darte ese precioso esposo? ¿Por qué no crees que Él puede sanar tu matriz? ¿Por qué no lo crees? Hoy están ocurriendo milagros en esta hora. Aleluya. Hay una matriz que se está abriendo ahora. Amén. Si una matriz que era estéril, con su poder Dios ha llevado la esterilidad de esa matriz y ahora ha sido fertilizada por el amor, por la gracia y el poder de mi amado Jesucristo. Oh, la estéril, de la que se burlaba, será madre de muchos hijos, dice el Espíritu de Dios. A su nombre bendito sea toda la gloria. Oh, hermano, estoy embedido en la presencia de Dios. Hermano, estoy imbuido en el río del Espíritu. Oh, no soy yo quien habla, es mi Rey amado quien me inspira con palabras acomodadas, con palabras que salen de mi espíritu, inspiradas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, a los 40 años,
tiene de pronto un sentir visitar a sus hermanos en esclavitud. Trataron de cambiarle, le pintaron con antimonio, le pintaban sus ojos, le pusieron aretes, le pintaron sus labios. El Egipto quería robarle la identidad a ese hijo de Dios. Pero ese hijo de Dios había sido enseñado, instruido por su propia madre, una mujer temerosa de Dios. Y ese hijo abrió el corazón. Ese hijo que iba a ser el próximo faraón, el heredero del reino. Ahora lo vemos que cuando ve a un egipcio golpeando a un hermano suyo, ahora él se levanta contra el egipcio y le mata. Allí esa vida fastuosa que llevaba Moisés cesa, termina, porque Dios así lo había determinado y tiene que huir. Sí, Moisés 40 años en el desierto, 40 años preparándolo Dios para entrar en el gobierno que viene de parte de Jehová. Son 80 años, un hombre que ya no tenía esperanza de nada, mas sin embargo aparece una zarza, la zarza ardía, pero no se consumía. Y este hombre dice, porque la zarza arde y no se consume. Hay una voz en medio de aquella zarza que le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Oh, amados míos, lindo es, precioso es el Espíritu de Jehová. Este hombre tiene un encuentro con el Dios viviente. Dios lo comisiona para ser el libertador de una nación. Hoy Dios quiere llamar y está dispuesto y va a llamar gente para libertar naciones. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú una de ellas? Yo no sé cuántos estarán escuchando esta palabra. Sean pocos, sean muchos, pero serán miles los que van a oír este mensaje, y este mensaje traspasará los linderos de mi patria. ¿Sabes por qué? Porque en otras naciones Dios también en este día, hoy 21 de mayo del 2023, Dios te ha escogido para libertar naciones. Dios te ha llamado para ungirte como libertador de naciones, como libertador de pueblos, de lenguas, tribus, barrios y naciones. Ese es el Espíritu de Jesús, y a su nombre Gloria a Dios. cuando ya lo que esperaba era la muerte, era cuando Dios iba a empezar con él. Moisés, ven, yo te comisiono. Ven, liberta a mi pueblo. Yo soy vago y le voy a pegar. Ese es Dios, lo menospreciado de este mundo, lo débil, pero Él nos hará lo fuerte, lo que no es, pero Él nos hará lo que es, para deshacer lo que es. Y ese hombre saca a Israel de la bota, del yugo, de la esclavitud del Egipto. El antes y el después. Ese después no ha terminado. Tanto que hoy en el año 2023, en este día, Salomón está mencionando a ese héroe de la fe. ¿Cómo cambia el después cuando está en las manos de Dios? Y yo quiero terminar aquí, ya que el Señor me dice que si me lo puso aquí es por algo, porque este mensaje ni remotamente pensaba yo. ¿Se acuerdan de Lázaro y el sin nombre? Tan solo dice el rico y Lázaro.
¿Cuál era la vida de Lázaro? Un mendigo. Hablemos del antes de Lázaro, en los días en que esto ocurrió. Un mendigo, un pordiosero, un hombre hambriento, un hombre con una sarna maligna, un hombre deseando que alguien le diera un abrazo. Imposible. El hombre es demasiado egoísta y no tiene amor para hacerlo. Se ponía a la puerta de un palacio pensando, aquí siempre hacen fiesta. Y de las migajas, que serán muchas, yo me alimentaré. Allí había un perro. El perro era el que se le permitía comer las migajas, pero Lázaro no. Aquel hombre, el antes, en el tiempo en que ocurrió esta historia, el rico, el Espíritu de Dios no le pone nombre. Delante de Dios, los ricos que son lo único que tienen es dinero, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Delante de Dios son los más pobres, cuitados, ciegos y miserables. Hacía fiestas, banquetes, cada día. Se vestía de oropel, se vestía regiamente como rey. Era conocido, era reconocido, era admirado, era envidiado. ¿Quién envidiaría a Lázaro? Pero Lázaro es como el apóstrofo, el diminutivo de Eliezer, que significa Jehová es mi ayuda. Jehová es mi ayudador. A pesar de la vida de ese antes que llevó Lázaro durante mucho tiempo de su existencia, ¿cuánto la Biblia no lo reseña? Nunca blasfemó a Dios. Por eso, cuidemos de la forma como hablamos. Ya hablaré de eso en otra ocasión. Ya no podemos hablar como hablábamos antes. En el después, que es el Hijo de Dios, tenemos que hablar el lenguaje de Jehová. Yo no he visto a un sinsonte que trine como chirrío. Yo no he visto a un sinsonte que trine como una torcaza. Hijo de tigre sale pintado. Y somos los hijos de Dios. Amén. El lenguaje de Dios debe ser, mire cómo estoy hablando, debe y tiene que ser el lenguaje de sus hijos, porque Dios nos ha instruido por su palabra cómo hablar. Lastimosamente no lo obedecemos y le fallamos con mucho, y el daño que nos hacemos cuando no hablamos correctamente, la Biblia nos lo enseña. Por eso, hoy vaya mi voz de arenga, hoy vaya mi voz de exhortación, mi consejo de hermano, mi consejo de ministro. Digámosle al Señor, enséñame a hablar como tú quieres que yo hable y como yo tengo que hablar. Hazme pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarme, porque la ira no obra la justicia de Dios. Hoy vemos a ese Moisés sentado allá, su alma esperando el día de la redención plena. Pero vemos a ese Lázaro que muere, lógico era. El mal alimentado, el mal nutrido, tenía que morir primero. Pero vinieron los ángeles y se llevaron su alma. Corriendo el tiempo, murió el rico. Y dice que abriendo sus ojos, salió en tormento. El antes
de Lázaro y el después de Lázaro lo vamos a ver. El antes del rico delante de los hombres, pobre delante de Dios, porque nunca osó tener en cuenta a Jehová. Era egoísta, ególatra. Era un hombre perverso y malísimo. Veamos el después de este hombre. Ese después será para siempre, lastimosamente. Abriendo sus ojos cayó en tormento y mirando hacia arriba dijo: Padre, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuánta diferencia delante de Dios. A diferencia, acépteme el pleonasmo, la redundancia, de la diferencia que había aquí en la tierra, en donde el mayor y el mejor, el victorioso era el rico y el pobre, el derrotado era Lázaro. Ahora Lázaro en la presencia, en el seno de Dios, y el rico en los brazos de las llamas del infierno. Oh, el antes y el después. ¿Cuál es tu antes? ¿Cuál es tu después, iglesia de Cristo? ¿Cuál? Espero que tu antes sea la iglesia que un día, por decirlo así, estoy hablando en términos espirituales, tenía como líder a un pastor llamado Saúl. Una iglesia cobarde, una iglesia que le tuvo miedo a un hombre por lo grande que era, aun cuando ellos eran altos, porque Saúl era muy alto, el hermano de David también, el mayor, mas sin embargo nadie osó. 40 días, 40 noches bajo vergüenza. Tenga un hombre que en nombre de Israel pelee conmigo. ¿Será ese el talante de la iglesia? ¿Estará viviendo la iglesia su antes? ¿Será la iglesia hoy? ¿O no la iglesia? Mucho pueblo de Dios como el pueblo de Israel. ¿Seremos muchos líderes hoy como Saúl? Cobardes, que lo que nos gusta es el reconocimiento y la fama, que lo que nos gusta es que el pueblo nos pitolee, pero cuando llega la hora de entrar en las batallas de Jehová en esta tierra, nos arredraremos, nos escondemos, nos avergonzamos, nos acobardamos, y allí está el diablo pidiendo a alguien que pelee contra él, siendo un vencido ya. ¿O será la iglesia o mucho pueblo de Dios? Si él es así, yo te invito a que seamos el después de ese pueblo de Israel. Sí, porque ese pueblo de Israel vio venir a un jovencito, a lo sumo 18 añitos, un hombre, un joven enviado por su padre a ver el estado de sus hermanos que estaban en la guerra. Y ese joven se enfrenta a Goliat. ¿Quién es este incircunciso para que ose desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Yo le mocharé la cabeza. No tenía espada, no tenía nada en su mano, pero tenía en su corazón la fuerza de ser un hijo de Dios, el poder de la presencia del Dios viviente. Allí estaba con él el poderoso gigante. Si aquel era un hombre gigante, ahora sí va a enfrentar al poderoso gigante. Menospreció a ese joven. Tú vienes a mí como si yo fuera perro, con palos. Ven y te cortaré la cabeza. ¿Qué le dice?
¿Qué le dice David? Tú profetizas en nombre del diablo, yo profetizo en nombre de Jehová. Hoy yo te mocharé la cabeza y daré tu cabeza a las bestias del campo. Pero este hombre, cuando vence y hace todo lo que había salido de su boca, este hombre inspira a un pueblo cobarde a convertirse en un pueblo valiente. Amén. Eso es lo que está necesitando mucho pueblo de Dios en este entonces. Necesitamos alzar la voz para que oigan los ricos, para que escuchen los pobres, para que escuchen los gobernantes, para que nos escuchen los gobernados, para que sepan y entiendan que si sacamos de la ecuación a Jehová, tu antes será por siempre. Pero si tú entronizas en la ecuación de tu vida al Cristo de la gloria, el antes desaparecerá y el después, que yo no necesito ser profeta para decirte que será en tu vida, será un después maravilloso y se cumplirá lo que está escrito. Con Cristo lo tengo todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra nosotros la condenaremos en juicio. Esta es la porción de la herencia de nosotros los hijos de Dios, y su salvación, nuestra salvación, de Él procede. Hoy, amados míos, nunca se nos olvide quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Yo bendigo a Dios por el antes, porque el antes, por la gracia de Él, me llevará a un después en donde le veré cara a cara y le conoceré como soy conocido por Él. Padre, he predicado, he transmitido tu palabra conforme tu Santo Espíritu me ha dado el hacerlo. A tu nombre gloria, Padre. La acción de gracias por todo. Gracias no solo por la palabra, gracias por el aliento, gracias por la fortaleza, gracias por la fuerza, gracias por las sanidades, por las liberaciones, por los milagros, por las operaciones que has obrado y seguirás obrando a través de este mensaje por muchísimo tiempo y en muchos lugares de este planeta Tierra. Todo para la gloria de mi Rey Jesús. Amén, amén. Dios les continúe bendiciendo, amados míos. Ha sido un gozo poder compartir con ustedes las ricas bendiciones de mi Padre y su bendita palabra en Cristo Jesús. Amén.